Testimonios, sobrevivientes de las cárceles del régimen. El Faro publicará cada semana el testimonio de alguna de las personas que fueron capturadas en el marco del régimen de excepción y posteriormente liberadas, luego de que las autoridades consideraran que no había elementos que los vincularan con las pandillas. Estas voces narran en primera persona sus experiencias al interior de las prisiones. Aunque la mayoría pidió el anonimato por temor a represalias, el Faro ha recopilado, por cada uno de los testimonios, documentos y pruebas de distinto tipo que sostienen la verosimilitud de sus relatos. Yo soy Óscar Martínez, jefe de redacción del Faro. La ambulancia N3427 se estacionó frente a la morgue del Hospital Sacamil a las 8 de la noche, el 24 de agosto de 2022. Dentro de la ambulancia estaba un hombre que tenía los labios y el rostro quemado por el sol y una perforación en el lado derecho del pecho, una perforación circular donde bien cabría un dedo. Ese hombre se llamaba Dionisio Adonai Ramírez Rivas, un pescador de 24 años que fue capturado por el régimen de excepción en la playa Los Blancos, La Paz, y que fue víctima de violencia dentro del penal de Mariona, aunque este detalle fue censurado de los informes oficiales. Ramírez Rivas es una de las 547 personas que han muerto en las cárceles salvadoreñas desde que se aprobó el régimen de excepción el 27 de marzo de 2022, según el conteo de Socorro Jurídico Humanitario hasta el 15 de julio de 2026. La mañana del 30 de junio de 2022, el pescador ayudaba a su padre a limpiar una piscina, cuando 4 policías lo arrestaron por supuesta colaboración con una pandilla. José Valle, el padre de la víctima, recuerda que las autoridades le dijeron que no contratara a un abogado porque eso no serviría de nada. La familia tampoco se enteró de la primera audiencia que ocurrió en el Juzgado Especializado de Instrucción C2 de San Salvador, junto con otros 29 capturados en San Luis La Herradura, Olocuilta y Cuyultitán. Al pescador le violaron su derecho de defensa, no le permitieron presentar pruebas de descargo en el proceso por agrupaciones ilícitas y lo encarcelaron en Mariona. Menos de 2 meses después, el 24 de agosto de 2022, Ramírez Rivas salió tan grave del penal que no llegó con vida a la sala de emergencia del Hospital Sacamil. Cuando una médico revisó el cuerpo en la ambulancia, determinó que tenía de 6 a 8 horas de fallecido. Según el tánato cronodiagnóstico, conjunto de técnicas y observaciones médico-forenses usadas para estimar el tiempo transcurrido de la muerte de una persona. El rostro de Ramírez Rivas tenía señales de insolación, una de las formas de tortura descritas por sobrevivientes del régimen, castigos bajo el inclemente sol de Mariona. Además, Valle denuncia que su hijo fue víctima de un crimen, un asesinato por perforación en el pecho. Las fotografías que tomó el empleado de una funeraria muestran que el cadáver tenía un agujero enrojecido con un diámetro aproximado de 1.5 milímetros, ubicado unos 10 centímetros abajo de la clavícula derecha. Hay un patrón documentado por organizaciones internacionales que consideran que en el sistema penitenciario pueden haberse cometido crímenes de lesa humanidad. Los signos de violencia sobre el cadáver de Ramírez Rivas fueron ignorados en los reportes oficiales. La esquela y la autopsia que firmó el forense de medicina legal Manuel Antonio Mendoza Rivas consigna que la causa de la muerte fue un edema pulmonar. Bajo este eufemismo clínico, el Estado ha ocultado las muertes violentas en las cárceles. Eso han escrito en cientos de autopsias. La autopsia de medicina legal consigna que la muerte está relacionada con problemas de hipertensión arterial, tomando en cuenta además la obesidad del ahora occiso que favorece el padecimiento de enfermedades de tipo metabólica, dice uno de los documentos oficiales en poder del Faro. Ni una palabra sobre el agujero. El padre buscó justicia por la muerte de su hijo,
pero la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y la Fiscalía, ambas instituciones bajo el control del régimen, ignoraron sus peticiones. El juzgado de San Salvador, a cargo del caso, tampoco solicitó investigar la muerte de Ramírez Rivas. En la resolución de cierre del expediente, el juez se limita a consignar que tiene acreditado el deceso por edema pulmonar. El caso ya suma 4 años de impunidad y no hay datos oficiales al respecto debido a que el gobierno ha declarado información reservada, todo lo relacionado con fallecidos en centros penales. Ramírez Rivas tenía una hija de 4 años y una esposa embarazada de gemelos cuando fue capturado. Valle cuenta en este testimonio que por el estrés y la angustia que vivió la familia, los bebés de 5 meses de gestación murieron en el vientre de su madre. Dice que concede esta entrevista porque su hijo era inocente y porque quiere que su nieta sepa en un futuro que su padre no era delincuente. El padre habla porque no quiere que el nombre de su hijo quede manchado por un delito que no cometió. Desde la publicación de testimonios en junio de 2023, un especial que recoge entrevistas a víctimas de violaciones de derechos humanos en el marco del régimen de excepción, el Faro ha solicitado entrevistas a la policía, fiscalía y dirección de centros penales sin que hasta el momento se obtenga respuesta. El silencio es una política del régimen de Nayib Bukele ante los casos de corrupción de su administración, ante su negociación con las pandillas y las sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Pero el día que mi hijo lo llevaron, él estaba aquí conmigo. Estábamos trabajando. Estábamos a limpiar una piscina, íbamos allí, aquí en el local este. Cuando vinieron, yo le mandé a traer un huacal para achicar una bomba. Cuando él ya iba de vuelta, ya iban los policías detrás de él y me dice, papá, a traerme, vienen. Entonces, no pudimos hacer nada absolutamente. Pues ellos dijeron, pues a traerlo venimos, traemos la orden de captura y lo vamos a llevar. Para mí fue duro, ¿verdad? Saber que mi hijo era absolutamente inocente por los cargos, por lo que lo acusaban, ¿verdad? Eso es lo que me dolió a mí. Pues hubiera sido un muchacho de la calle, por decirlo así, pues yo hubiera sentido, pero hubiese dicho, bueno, vos tuviste la culpa, anduviste por allí, aunque yo te aconsejé, pero vos ni te escapes. Mi hijo no era de esa clase de personas, ¿verdad? No porque yo soy el padre, sino porque yo conocí a mi hijo y lo conozco, quién era mi hijo, ¿verdad? ¿Su hijo qué hacía? ¿A qué se dedicaba? Bueno, él a veces iba a pescar, trabajaba también de unos señores que trabajaban con marisco. Él se encargaba de enhelar el producto, de irlo a traer, ¿verdad? Porque el señor dueño de la pescadería tenía barcos alquilados. Entonces iban a hacer las descargas bien al Tamarindo, al Cuco, o aquí a este lado, o aquí en la Bocana, por todos lados. Era trayendo el producto y decía enhelarlo. Madrugaba también con la señora para ir a dejar el producto al mercado central. Le digo, a veces salía a 2 de la mañana de aquí para ir a arreglar la carga ya. Salía a veces a las 9, a las 10 de la noche, venía a dormir. No tenía tiempo para andar en la calle. Dormía todo el tiempo hasta la madrugada. Ya venía a traerlo la señora, lo venía a traer la señora ahí, aquí, para que él fuera ya a subir la carga o ya iban de camino. O si no, la carga la dejaban ya de la noche, de las 10 de la noche, a montar el carro solo para salir, ¿verdad? Venían de allá, de El Salvador, luego ya había que ir a hacer descarga también allá. Así que tiempo para andar en la calle no tenía.
Y yo le digo, cuando él no trabajaba ahí, pues venía aquí, a estarse aquí conmigo. Si no había nada que hacer, pues aquí pasaba conmigo. ¿Cuántos policías vinieron ese día? Vinieron como 3 o 4. Como 3 o 4 venían, ¿verdad? Entonces lo llevaron para la delegación de Zacatecoluca. Y bueno, y nosotros fuimos. Y allá nos dijeron que no fuéramos a buscar abogados porque era difícil, era imposible ya, o buscar un abogado. Porque solamente los abogados de la Procuraduría podían hacer los trabajos. Entonces, con las manos atadas nosotros también sin poder hacer nada, ¿verdad? Y bueno, y corrimos la mala suerte. Y antes de los 2 meses me dieron la noticia que él había fallecido. Para mí fue tremendamente duro saber que mi hijo había fallecido de esa manera, ¿verdad? De la manera más vil, más bajo, ¿verdad? Que lo llevaron allí solamente para terminar con él. Siendo un muchacho pues alentado, robusto, ¿verdad? Y no tenía ningún problema con nadie aquí, con ninguno. Así es que lamento yo la muerte de mi hijo y a la vez no hay día que no me acuerde de él. Máximamente cuando yo estoy trabajando, me acuerdo que él andaba allí trabajando conmigo. Siempre estaba allí para ayudarme. Y eso, a menudo que yo me acuerdo de mi hijo. Así que algo que ya va para 4 años, pero yo no puedo olvidarlo. ¿Verdad? Dejó una niña huérfana de papá, ¿verdad? Y ella tenía 4 añitos cuando él murió. ¿Verdad? Pero ella se recuerda también seguido de su papá. Y ella lo menciona, dice, papá Johnny, Dios. ¿Por qué, me dijo un día, por qué lo llevaron a la cárcel? Y lo único que yo le puedo responder, ¿verdad? Lo llevaron, le dice, por investigación, ¿verdad? Y murió. Entonces, una criatura que se va criando, pues, sin el calor de su padre, sin la supervisión de su padre, sin el cuidado de su padre. Mi hijo no era absolutamente ningún marero. Y lo acusaban o lo acusaron de colaborar, ¿verdad? Y bueno, y una vez vinieron unos policías, ya después que mi hijo había muerto. Hacía pocos días, yo estaba indignado en el momento, ¿verdad? Y los veo ahí, que están ahí al frente de la puerta. Y me dicen, Señor, denos permiso para entrar aquí al local. Y yo digo que no le doy permiso, le digo, ¿qué tienen que venir a hacer? Y me dice uno, ¿está enfermo? ¿Qué le pasa? No, le dice, no estoy enfermo. Lo que sucede es lo que se llevaron a mi hijo para matarlo dentro del penal. Por eso no lo voy a dejar entrar. Y el policía quizás escuchó mal y me dijo, pero si es inocente va a salir, me dice. No, lo que pasa es que él murió. Lo lamento, que él murió haciéndose, ¿verdad? Entonces, ¿por qué lo llevaron? Bueno, le acusaron de agrupaciones ilícitas, de colaborar. Y le digo a los policías, y es imposible de donde ustedes viven, no tengan su familia, le digo, no hayan habido mareros allí. Y ustedes, por ir a ver sus familias allí en donde ustedes viven, ustedes llegaban donde habían los mareros. Y más de alguna vez ustedes colaboraron con ellos. O sea, no me van a decir que no, les digo. Porque todo el mundo colaboró con los personajes esos. Más de alguna vez les dije yo, alguna vez les pidieron para comprar soda. Ustedes con gusto se la dieron. ¿Por qué? Porque tenían su familia que ir a ver. No me dijo nada el policía. Eso los quedaron viendo unos a otros, pero no me dijo nada. Entonces, porque esa es la verdad, ¿verdad?
todos estos agentes han tenido que colaborar con ellos, no voluntariamente, sino por miedo, por temor a que su represalia, su familia. Entonces, todo el mundo casi ha colaborado con ellos. Entonces, eso de que dicen después, ¿verdad?, que capturan por colaborador, que los investiguen bien, si son colaboradores o no son colaboradores, si lo hacen, ¿verdad?, por temor, o si lo hacen por satisfacer tal vez algún grupo. O sea, algunas ciertas personas pues sí lo hacían con todo conocimiento, colaborar con ellos, pero otros por temor, ¿verdad?, de su familia, que le fueran a hacer algo a su familia, ellos mismos, ¿verdad? Entonces, esa es la cosa, que no pudieron investigar las autoridades quién de veramente eran los colaboradores y quiénes no colaboraban, o si colaboraban era por temor. No lo pudieron hacer eso, no pudieron hacer su trabajo bien y se llevaron gente inocente a morir a la cárcel. Entonces, ¿y el Estado cómo va a responder por tantas muertes inocentes que ha muerto? ¿Ya? Entonces no queremos que la vida o el fallecimiento de mi hijo pues quede como con manchas, ¿verdad?, que él era lo que no era, ¿verdad?, sino que el nombre de él que quede limpio, para que su niña o cuando la hija de él pues crezca, sepa que su padre no era ningún delincuente. ¿Y traían una orden? Traían un papel, ¿verdad?, de la fiscalía. ¿Y había en ese papel alguna prueba que les hiciera sospechar algo? No dijeron nada, ¿verdad? Y ni nosotros pues tuvimos la curiosidad de leer el papel, ¿verdad? Todo lo que ellos dijeron, traemos la orden de captura, pues vamos a llevar. Entonces, así fue. ¿Y qué le dijo su hijo cuando se lo llevaron? Pues, él no dijo nada, solo dijo, como yo padezco de la presión, ¿verdad?, lo que siento, me dijo, es usted. Usted me dijo. Y le digo yo, no, le dijo, no tengas problema por mí, yo estoy bien. Esas fueron las últimas palabras que él me dijo. Lo llevaron para allá, para Zacatecoluca, para la delegación. Después, el siguiente día lo trasladaron a Mariola. Yo todavía les voy a dejar un paquete. Fui a una tienda, no sé qué, ¿verdad?, para depositarle allí un dinerito para que él comprara allá adentro. ¿Ya? Bueno, yo tenía la esperanza que él iba a salir con bien, pero no fue así. ¿Cómo se enteró usted de la muerte de su hijo? Bueno, me hablaron por teléfono a eso de a las 9, quizás de la mañana o antes de las 9 de la mañana. Me oían más bien quizás como a las 8:30 de la mañana, ¿verdad? Me hablaron del hospital Sacamil. Me habló, creo, con una señorita de allí, ¿ya?, preguntándome, ¿usted es el padre de Dionisio Ordóñez Ramírez? Sí, le digo. Pues le doy la información, la noticia, me dice que su hijo ha fallecido, me dice. Y está, me dice, en las medicinas legales. Así que vaya a reclamarlo allí. Eso fue todo. El cuerpo que le entregaron en medicina legal tenía cambios drásticos como desnutrición en comparación cuando lo arrestaron. Fíjese que, vaya, no, en la forma de su cuerpo, todavía mantenía su cuerpo doble, ¿verdad? Pero sí había señas en los labios y en el rostro, como que si los permanecían tanto tiempo en el sol. Los labios bien como algo reventados, ¿verdad?, y su rostro como requemado, ¿verdad? Solo eso le puedo observar. Y bueno, y le habían puesto una camiseta que no era la de él. No sé por qué le quitaron la camiseta de él y le pusieron otra de otro.
¿verdad? Pero así lo reconocimos, ¿verdad? Porque uno de padre pues conoce a sus hijos, ¿verdad? Y no había en qué perderse, aunque le hayan puesto lo que le pusieran, una camisa diferente, pero lo conocí. Aparte de las quemaduras por el sol, ¿tenía algún signo de violencia en el cuerpo? El cuerpo presentaba una perforación en el lado derecho, aquí, como de 3/4, 3/8 de grosor, la perforación, ¿verdad? No se sabe qué fue lo que le metieron, porque eso va a haber sido la causa de la muerte de él, ¿verdad? Que él no llevaba ninguna señal, ni tatuajes, ni nada, no llevaba nada. Pero cuando estábamos en la funeraria, porque lo mandamos a preparar, ahí fue que se le notó el orificio que tenía en el pecho al lado derecho. Entonces le dijimos al que lo estaba preparando, ¿verdad?, que examinara ese agujero que él tenía y que se pasaba más profundo, ¿verdad? Y él nos dijo que sí, atravesaba todo el pecho, ¿verdad? Entonces, de ahí por lo demás, no le vi otras cosas, ¿verdad? No le podían ver más, ¿verdad? ¿Y eso en el cadáver parecía reciente o ya parecía que había pasado algún rato? Reciente. La perforación estaba reciente. O sea, que él no entró al hospital. No tuvo tiempo de entrar al hospital. Venía tan agónico ya que no pudo entrar, que lo internaran al hospital. Fuera de las instalaciones del hospital él murió. Quiere decir que va grave. Que va grave. No lo pudieron atender en el hospital porque ya él cuando llegó ahí ya iba ya agonizando, quizás. Porque eso me dijo la que me informó, la que me dio el aviso. Murió medio aquí en las instalaciones del hospital, fuera del hospital. Entonces me da a entender que él iba grave de esa perforación. No podía vivir. ¿La funeraria le explicó si esa perforación había dañado algo en el pecho o solo era visible o cómo? O sea, estaba aquí en la parte derecha, pero según el que lo estaba preparando tenía el orificio que traspasaba. Traspasaba. Eso fue lo que me dijo el que lo estaba preparando. ¿En medicina legal le explicaron a qué se debía eso? Pues no, ellos no dieron nada, absolutamente nada, ni nosotros nos fijamos que eso lo tenía. Lo fijamos aquí ya en la funeraria, ¿verdad? Ya en el esquela que da como se llama, medicina legal, hay la información que dice que murió por enema pulmonar. Y si usted ha visto las noticias de los diarios, de todos los que han pedido, eso es lo que dicen, por enema pulmonar. Entonces, hay, ¿verdad?, mucho que decir, si es cierto que por enema pulmonar o por alguna otras causas. ¿Ya? Sí, lo que sí nos hemos dado cuenta, por algunos que han salido, que sí los torturan. ¿Ya? Los torturan duramente. El recibo que les hacen es darles palos, ¿verdad? Cuando los reciben a puros palos. La esposa de su hijo estaba embarazada. ¿Cómo le afectó esta situación? Ella estaba embarazada y tenía gemelos, ¿verdad? Y como aquí estaba ella cuando lo llevaron, aquí estaba la niña también, ¿verdad? Vio ella, ¿verdad? Y creo que le dijo las últimas palabras a ella, que se cuidara y que cuidara los bebés que llevaba adentro, ¿verdad? Y le dijo, cuida a la niña también, le dijo, cuidarla y cuida a tu bebé, le dijo. Así que ella tuvo que abortar a su bebé,
Eran gemelos los dos. ¿Cuántos meses de gestación tenían? Tenían 5 meses. Ya, 5 meses estaban los niños. Entonces, a consecuencia quizás de eso, ¿verdad?, de la preocupación, quizás se le complicó el embarazo. Así que los abortó. No pudieron vivir los niños. Y bueno, y a raíz de eso la muchacha ha desarrollado un montón de enfermedades también. Azúcar, es hipertensa, todo eso. Ahí está en tratamiento. ¿Ya? Todo eso le causó daño. Y bueno, si Masito se muere de esa pérdida, hombre, estuvo hospitalizado varios días, grave. ¿Cuánto tiempo? Quizás estuvo como unos más de 15 días. ¿En qué hospital? Aquí en Zacatecoluca, Santa Teresa. Allí los fue a tener, los extrajeron porque ya estaban muertos, se murieron dentro. No pudieron vivir. ¿Usted atribuye eso a toda esta situación de estrés que ella pasó por el régimen de excepción? Si él hubiese estado, que no hubiera pasado ese problema, pues ella hubiera estado tranquila. ¿Ya? No hubiera tenido aflicción. Su bebé no se le hubieran dañado. ¿Ya? Entonces, vaya, no creo que una mujer que esté embarazada le pase un problema de esos, ¿verdad?, no se aflija. Y esa aflicción pues causa que los bebés pues, ya no puedan resistir tal vez la afectación que tiene la madre. Una comisión de expertos dijo hace unos meses que hay indicios de que en El Salvador se han cometido crímenes de lesa humanidad. ¿Usted cree que la muerte de su hijo califica como un crimen de lesa humanidad? Es un crimen, ¿verdad? Es un crimen porque él iba alentado, robusto, ¿verdad? Y antes de los 2 meses morir, no, vaya, tal vez la persona que ya tiene tiempo de estar allí y se enferme, muera de alguna enfermedad, pues está bien, estaría bien, ¿verdad? Pero un hombre, una persona joven, ¿verdad?, fuerte, muera en ese corto tiempo. Así que lo posible que hubo, ¿verdad?, crimen en mi hijo. Oye, que quieran achacarle tal vez a los mismos reos, no. ¿Ya? Son los custodios que están ahí que los que hacen esas cosas. Son crueles. ¿Por qué se tapan los rostros? Yo lo veo en los periódicos que llevan algunos reos con los rostros tapados. ¿Por qué se los tapan? Para que no los reconozcan cuando salgan algunas veces, ¿verdad? ¿Qué es lo que encubren allí? Sus maldades. ¿Qué hacen dentro de ahí con los agentes que ya está presa? El que no debe nada, pues nada teme. Que lo vean, que lo conozcan. Pero como hacen crueldades con ellos, temen que tal vez un día salgan estos hombres y los reconozcan y puedan tener represalia. Eso es así. Yo creo, ¿verdad?, en la forma que mi hijo murió fue un crimen. Mi hijo no tenía que haber muerto inmediatamente en ese corto tiempo. Que al estar ahí hubiera enfermado por tanto tiempo, pues sería otra cosa. Porque hay, ¿verdad?, reos de aquí que están enfermos. Pero ahí están todavía. Ahí están. Están padeciendo los riñones, pero ahí están todavía. Pero que se sé que les pasa en medicina, no se sabe. Ya solo ellos saben allí si les pasa o si permiten que los familiares lleven medicina o no les permiten. Todo eso es crueldad si no permiten que los familiares le lleven medicina a los reos que están enfermos. Todo es crueldad, todo es asesinato. Dejar que la gente vaya muriéndose a pausa por no dejar ellos que pasar medicina, que le lleven medicina a los familiares. El régimen de excepción ha desarticulado a las pandillas y la gente aprueba esta medida, según las encuestas. ¿Usted qué piensa sobre la popularidad del régimen, pese a las graves violaciones a derechos humanos, como la muerte de su hijo?
la gente, bueno, tal vez tenga razón de aplaudir, ¿verdad? Tal vez en esos lugares que estaba afectado de toda esa clase de gente, de esa plaga. Pero que esta gente que aplaude no ha pasado lo que nosotros hemos pasado. Si esta gente hubiese pasado lo que nosotros hemos pasado, quizás no aplaudirían, ¿verdad? Vaya, no vamos a hablar, ¿verdad?, que está malo lo que hizo el gobierno en encerrar a esta plaga. Está bien, pero que haya, ¿verdad?, puesto una diligencia policial que investigara a cada individuo, ¿verdad? Y no le hubiera permitido a tomar o llevar gente que por sospecha lo hubieran investigado bien para llevarlo a la cárcel. El rol del gobierno, que también entra en los asesinatos, es haber puesto, ¿verdad?, este régimen de excepción aún en la gente que solo la llevaron por sospecha, ¿verdad? En eso. Está bien que él hubiera ejercido el régimen de excepción en aquellos que sinceramente estaban perfilados como criminales, que estos no tuvieran derecho, ¿verdad?, a defensa alguna, pero aquellos que por sospecha o por, ¿cómo se llama?, por sospecha o porque los mismos policías hacían los partes o los reportes por agrupaciones ilícitas. Si usted se da cuenta, toda persona que ha capturado lo acusan de agrupaciones ilícitas por colaborador. ¿Será cierto eso? Entre algunas veces no son ciertas. El policía por salir, ¿verdad?, con su reporte pone lo que le da la gana. Entonces allí se ha formado una injusticia en el cuerpo policial. No hicieron el trabajo que debían haber hecho, no llevar gente inocente, o por sospecha, o por colaborador. Si era colaborador, lo hubieran investigado, si era o no era. O en qué condiciones él colaboraba, por qué colaboraba. Hubieran llegado a eso. Si lo hacía por temor de su familia, de él mismo. Entonces, por temor cualquiera puede, sí, hombre, lleva texto, ¿verdad?, porque no lo maten, ¿ya? Aunque él no lo está haciendo con su propio gusto, sino que por defender su cuerpo, su vida y su familia. Eso no lo pudieran haber hecho. Aquel que colaboró, ¿verdad?, y que se reía, ese estaba colaborando porque sabía, ¿verdad?, estaba con la gente. Vaya, mire, yo conozco gente aquí, gente que tenía negocios, ellos colaboraban con ellos. ¿Por qué colaboraban? Para que lo dejaran trabajar, ¿ya? Ahí les colaboraban. Iban a dejar producto a otra parte de otras, ¿verdad?, de otro lugar, que por allá era de otras maras. Allá tenían que colaborar para que los dejaran entrar para ir a vender su producto. Mi hijo de aquí va a Marcelino, que allí era de otra mara. Allí iba a dejar producto. ¿Ya? Entonces, y ni una vez le dijeron los de allá, ¿y vos por qué andas aquí? No le dijeron. ¿Ya? Pero iba a dejar producto allá a Marcelino. Entonces, ¿quién es el colaborador? El dueño del producto. Pero colaboraba porque le dejaran trabajar sus trabajadores y vender su producto. ¿Sería ese hombre culpable? No. Eso no lo, ¿verdad? No era culpable. Él por trabajar, por vender su producto, podía colaborar con la gente esa. Y así colaboró mucha gente, ¿verdad? Pero decir que toda la gente colaboró porque quiso, no. No colaboró porque quiso. Después de lo que sucedió con su hijo, ¿recibió alguna llamada o visita de la Fiscalía o la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos para investigar el caso? Pues fíjese que yo fui a, como llama,
a Derechos Humanos, a la Oficina de Derechos Humanos en El Salvador, a poner la demanda. Pues me dijeron que ellos pues recolectaban los informes, vaya, me pidieron la información y todo eso. Ahora este caso lo lleva la Fiscalía de Zacatecoluca. Vaya allá, me dijo, a exponer este caso. Fui a la Fiscalía, ¿ya? Pero lo que me dijo el fiscal allá, bueno, si él ya murió, me dijo, este caso terminado. Quiere decir que no había nada ya que investigar. ¿Qué hizo yo? Entonces, y este caso me dijo allá aquí en Salvador, como le llaman, hombre, a una colonia. Ya hay otra fiscalía ya allá por la 29 hacia adelante. No es como le llaman. Le llaman sí, no me recuerdo cómo le llaman ahí. Pero ahí, tuve que ir allí también. Ante el fiscal ese. Me dijo, no, este caso no está aquí. Está medio en la oficina, en la fiscalía, medio de tal lugar, allá por la no recuerdo, pero Mascota, allá tienen la fiscalía, porque allá no sé qué, me dijo. Fui allí para que me dieran, ¿cómo llama? El certificado de la causa por la muerte de mi hijo, que fue por qué causa murió. Pues no me recibió el fiscal, no que una secretaria, porque el fiscal no estaba. Solo dejé pues la información y todo eso. Bueno, y lo que me dijeron, que eso no se lo daban a los familiares. ¿Cómo es que le llaman? ¿Cómo le llaman? Pero no se lo dan a los familiares. Esto no se lo da a los familiares, mejor, sino que esto se puede, mejor, si el muchacho o la persona tiene algún seguro, pues esto se manda, me dijo, a donde tiene el seguro, pero no a los familiares. Así que me la negaron, la constancia, ¿cómo es que le llaman, hombre? La autopsia. Sí, la autopsia, la autopsia. Que yo quería saber de por qué causa. No la dieron. No la dieron. Entonces, mi hijo, mi esposa le había puesto un seguro, pequeño seguro. Entonces me dijo, allá se lo vamos a mandar, me dijo, la autopsia, para que le den el seguro. Y así fue. Yo estaba pendiente y hablé. Y me dijo, tal día se les mandó la autopsia allá a la oficina de Banquito. Entonces le digo a mi esposa, mira, le digo, andá, le digo, a tal parte. Y dile que por favor te den eso. ¿Ya? Y fue. Ahí se lo dieron. Pero de parte de la fiscalía no. Ahí le dieron la autopsia. Por eso que tenemos la autopsia. ¿Y qué dice la autopsia? Que tenemos por mal murió. Es lo que dice ahí. Lo mismo. Lo mismo. Tenemos por mal. Así que ahí la tengo. Incluso se la di a Cristosal. Ellos la tomaron nota, todo eso. Y bueno, cuando estaban trabajando todo, primero ellos llevaron esta autopsia a un médico forense de Guatemala. Y el médico forense les dijo que había muerto el muchacho por asfixia. Crimen. ¿Ya? Por asfixia. Porque él tenía estos de aquí, las uñas como moraditas, así. ¿Ya? Los pies. Todos los médicos conocen todo eso. Todo el que muere así es por asfixia. Tiene esto. Si has vivido una experiencia como la que acabas de escuchar y quieres compartirnos tu historia,
Escríbenos a testimonios@elfaro.net. Nosotros te contactaremos.